¿Qué tal? Estamos con la doctora Noemí Guzik y nos va a hablar sobre el próximo taller que vamos a tener en el saber sobre desatorarse. ¿Qué tal, Noemí? Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Buenas. Es un taller muy interesante. Las personas creo que siempre tenemos más o menos claro qué cosas que deberíamos cambiar y que deberíamos mover. Yo creo que el gran descubrimiento no es saber qué cosas deberíamos de cambiar. Yo creo que casi con cualquiera que platiques tiene una idea de lo que probablemente le podría ir mejor. Pero el salto de la idea a la realización es un salto bien complicado. ¿Por qué? Por muchas razones. Una, desde cómo está armado nuestro cerebro, que el cerebro tiende a generar patrones de pensamiento, de conducta, patrones emocionales hacia las cosas, conceptos preestablecidos. También existe pues un sistema de recompensas. A veces hay cosas que parece que son muy desagradables y no nos damos muy bien cuenta, pero sí tienen recompensas. Por ejemplo, una recompensa que es muy tranquilizadora para el humano es que las cosas se vuelvan a dar igual, porque eso ya lo conocemos, eso ya sabemos cómo manejarlo. A lo mejor es desagradable, pero sabemos cómo manejarlo. Por otro lado, también está un sistema social que tiene que ver con las creencias. Hay muchos constructos en nuestra cabeza de cómo deberían ser las cosas. Y a veces hacemos las cosas como nos enseñaron y como supuestamente deberían ser, de una manera ideal. Y no tomamos en cuenta nuestra propia individualidad, nuestra felicidad y nuestras posibilidades. Sino que ya nos quedamos con una serie de conceptos que están tan armados que ya creemos que así es la realidad, ya ni siquiera lo cuestionamos, estamos seguros de que las cosas son de determinada manera. Entonces, otro de los problemas que nos hacen muy difícil desatorarnos es que a veces intentamos, sí lo intentamos, pero a veces es tan difícil que nos regresamos. Y cuando lo intentamos varias veces y no nos funciona rápido, nos convencemos de que no se puede cambiar y ya no lo volvemos a intentar, porque nos cuesta trabajo saber que cambiar es un proceso donde cambias y luego te regresas y luego otra vez intentas y luego te regresas. No es un camino lineal de 1, 2, 3, yo quiero cambiar, ya cambié. No, es un rollo complicado de ir y venir y de ensayarle por aquí y de que no te salió o de que te dolió o de que se complicó y que hay que volverlo a intentar. Y a veces eso nos hace tener una idea como de impotencia, como no, es que es re difícil. Y entonces vamos construyendo una realidad donde nos convencemos que estamos bien, que podremos estar peor. Entonces hay un montón de cosas que no nos ayudan a cambiar, emocionales, porque cambiar implica un duelo. Puede ser que algo te parezca terrible. Vamos a imaginar un mal matrimonio, pésimo. Todos los días sufres. Pero si tú quisieras romper ese matrimonio, tendrías que pasar por el duelo de que vio un proyecto, una ilusión, unas costumbres, una cuestión económica. Y hacer el duelo es tan pesado que a veces mejor nos quedamos con las cosas. Entonces son cuestiones emocionales, conductuales, por ejemplo. A lo mejor decimos, pues a lo mejor debería de hacer algo diferente, pero nunca lo he hecho y no sé cómo se hace. No sé hacer otras conductas distintas a las que he hecho toda mi vida. Entonces, si ni siquiera tienes un modelo de cómo podría hacerse algo diferente, no lo haces. Entonces, emociones, conductas, situaciones sociales, funcionamiento del cerebro, una serie de recompensas extrañas que tenemos a veces hasta por sufrir, pues nos hacen complicar. Entonces siempre es interesante tener un espacio que no garantiza el cambio, menos así en una sesión de 6 horas, pues no hay magia, pero por lo menos un espacio inicial de empezarte a cuestionar un poquito qué te gustaría mover y por qué no lo estás logrando. Como dices, hay una parte de la gente sabe lo que quiere, sí, pero no es que no sepa cómo, a veces tienen claro cómo, solo que esa parte, vas a llamarle voluntad o algo allá adentro, no puede como prenderse para. Exacto. O dos, que, como en este ejemplo que colocabas de un mal matrimonio,
al fin y al cabo sí se sabe que es molesto, pero tal vez no se tiene una idea de qué podría ser diferente. Así es. Porque en un sentido tal vez sí se inspiran en las películas, pero no tienen internamente como el bagaje, ¿no? Así es. Que la parte de tanto de que la gente siga actualizando, ¿no? Con talleres o programas de aprendizaje o la psicoterapia, porque también cada elemento, uno es un elemento educativo y otro clínico, ¿no? Como dices, en un taller es contactar e intuir que el síntoma el asunto no es quitarlo, ¿no? Porque si no quitamos uno y aparece otro y así repetidamente, sino tener como la pasión de indagar sobre las personas, ¿no? Exacto, esa es la idea, no hacer un plan de cambio, no, sino hacer un buceo investigativo adentro de ti mismo acerca de tu circunstancia, que está ahí como muy atorado y que por lo menos a nivel, fíjate, de tu imaginación se podría mover, porque la representación en una fantasía es el primer punto para un cambio. Mientras ni siquiera te lo puedes representar, no hay movimiento. Entonces el taller no pretende ninguna magia, porque no la logra. Claro. Pero sí un principio como de, pues no sé, como cuando echas a andar un motor que ya lleva mucho tiempo sin usarse y que necesita que otra vez el aceite lubrique y que todo se vuelva a mover para que puedas empezar a caminar, aunque sea un poquitito, en otro sentido. Entonces este taller, a diferencia de otros, es completamente vivencial. Desde el primer momento hasta el último son pequeños ejercicios, son pequeñas preguntas que vamos planteando, que cada quien se contesta y que el que quiere externarlo lo externa y el que no quiere puede hacer un proceso completamente privado para trabajar sobre sí mismo. Entonces es una experiencia bonita. La verdad yo creo que es una experiencia que no te va a aburrir y que te va a aportar unas horas de poder estar contigo mismo pensando en ti, ¿no? No tenemos que tener un problema para asistir a comprender lo humano. Así es. Pensaba en el coaching, que es una metodología para alcanzar una meta, en un campo profesional. Es distinto a los elementos en la psicoterapia porque es indagar sobre la propia dinámica interna, ¿no? De distintas formas. Y en la parte del taller es introspección. Así es. Porque puede parecer sencillo, como que nada más me pienso. Y esta parte de que las metas quedan claras conscientemente. Y obviamente conscientemente nadie se quiere sabotear, ¿no? Pero no es ahí el territorio de nuestro trabajo, ¿no? Sino en lo otro, en lo invisible, por así decirlo. Esa es la intención, de tratar de un poco volver más visible el lugar del boicot, de donde nosotros nos decimos que es imposible, donde nos hacemos trampa, ¿no? Usando a los otros, usando ideas. Tenemos muchas estrategias en donde hacemos justificaciones súper bien armadas, súper lógicas, de por qué no podemos cambiar, ¿no? Entonces romper un poquito eso es una cosa bien, bien interesante, ¿no? Sí, y que incluso ni siquiera es para un problema en sí, sino es para la vida misma. Así es. Porque es como ir agregándole piezas a ese rompecabezas que faltan a veces solamente algunos elementos para sentir un mayor beneficio en nuestra vida y que no va a pasar nada terrible, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre escondidos en el mundo de lo consciente creemos que solo con desear o que nos quede claro va a funcionar y no. Si los elementos no suben de comprensión, creo que las personas, han encontrado rastros de que algo no está funcionando, pero no saben cómo armar. Así es. Aprender nuevas cosas implica unir, ¿no? Entretejer las experiencias de los otros, ¿no? Porque al fin y al cabo ninguna experiencia de otra persona nos es ajena, ¿no? Todo lo humano nos habita en un nivel, ¿no? Con gran sorpresa muchas veces una serie de prohibiciones que tenemos para movernos, que están exactamente en el subsuelo y que ni cuenta nos hemos dado, que nos las implantaron o nosotros así las entendimos o así nos las planteamos. Claro. Y yo creo que uno de los errores grandes es la gente bien intencionada busca respuestas, pero cuando se pierde de la realidad y empieza a buscarlos en otro plano, creo que ahí viene una complicación, porque no encontrarán, se alejarán y crearán una verdad
pues no sé, temporal o Ándale. que no les va a satisfacer, ¿no? Como comentas, se puede quedar en los buenos discursos, pero no hay una práctica. Creo que el trabajo implica que sí, en la práctica se ve el beneficio. Pues perfecto, pues esperamos en el saber. Muchísimas gracias. Al contrario.